La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Esta frase famosísima del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, va a marcar el ritmo en este episodio de Pónganse a leer, así que presten atención. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y en este episodio de Pónganse a leer vamos a hablar de uno de los autores estadounidenses más célebres de la historia. Quizá el que más se haya leído. Aquí probablemente yo me esté equivocando, pero bueno, ustedes en su inmensa caridad me lo van a dispensar. Vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Y nos vamos a acercar a su obra literaria desde 3 cuentos en los que la venganza es el eje central, el elemento que detona la acción. Hoy tenemos una apología de la venganza con Edgar Allan Poe en Pónganse a leer con Pedro Julio. Pero vamos a empezar, tesoros míos, porque seguro que ustedes habrán escuchado hablar de este caballero y seguro que habrán leído sus obras, pero habrá alguno que otro lector escucha despistado que no. De manera que vamos a hacer aquí un breve repaso por la vida de este hombre que desde ya yo voy a decir que a mí me resulta interesantísimo y fascinante. Edgar Poe nació el 19 de enero de 1809 en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Pronto, cuando tenía 2 años de edad, perdió a sus padres, que eran unos actores de teatro itinerante. Y entonces, el pequeño Edgar termina en la casa de un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Me encanta eso, acaudalado hombre de negocios. Bueno, este caballero se llamaba John Allan. Y este hombre lo educó y él tomó el apellido Allan de este señor John Allan. Entre 1815 y 1820 se traslada con su familia adoptiva al Reino Unido y allá vive en Londres. Aprovecho aquí para mandar saluditos a mi prima Carla Sofía de la Libertad, alias Lee, que vive en Londres, y a Caitlin Gorrin, que también vive por allá y que me invitó al festival de Jane Austen. Mira, Caitlin, que yo anoté eso por ahí. Pero como no todo en la vida es miel sobre hojuelas, Edgar tenía una relación como tirante con este señor, con su padre adoptivo, al punto que él llegó a escribir que la relación era traumática. Por ahí no como unas luces de por dónde iban los tiros. En junio de 1820, él regresa a su tierra y en los Estados Unidos estudia en la Universidad de Virginia. Y de la Universidad de Virginia fue expulsado por jugador y bebedor. Es decir, este simpático jovencito era un ludópata empedernido y para más Henry era un aficionado a la bebida, por no decir un borracho. Él había logrado un trabajo en uno de los negocios del señor Allan, pero por esto mismo, por ludópata y bebedor, para no decir por jugador y borracho, lo perdió. De manera que se va para Boston y ahí es donde empieza a publicar sus primeras letras, que sería un libro llamado Tamerlane and Other Poems. En español viene siendo Tamerlane y otros poemas. Esto lo publicó en 1827. Yo sé que hice un propósito de enmienda que con la pronunciación, pero bueno, yo insisto, ustedes sabrán dispensarme ciertas cosillas por aquí. Bueno, en esa misma época él se alistó en el ejército, pero nuevamente fue expulsado. Era un mala conducta, pero irremediable este hombre. Lo expulsaron de la Academia Militar de West Point por negligencia en el cumplimiento del deber, imagínate tú. Pero bueno, aquello debió hacerle como encontrar las musas, porque en 1829 apareció su segundo libro de poemas, que se llama Al-Araaf. Unos años después, en 1831, publica su tercer libro, que son Poems by Edgar Allan Poe, o Poemas de Edgar Allan Poe, por Edgar Allan Poe. Yo estoy haciendo aquí un esfuerzo titánico para mejorar mi pronunciación en inglés. Yo espero que ustedes valoren esto. Y en 1832 se va para Baltimore. Y en esta ciudad del estado de Maryland es donde él se casa con su prima Virginia Clemm, que por cierto tenía 14 años menos que él. Solo como dato para mencionarlo, porque tú sabes, porque es curioso. Curioso y lo pone a uno como a pensar. En esta época aparece como la estabilidad en la vida de Edgar Allan Poe. Entonces él consigue trabajo en un periódico. El periódico se llamaba Southern Baltimore Messenger
y ahí empieza a publicar algunas narraciones y algunos poemas. Total que él es nombrado director de ese periódico. Y eso lo lleva a convertirse en el más importante periódico del sur de los Estados Unidos, gracias a la labor de Edgar Allan Poe. Lo llaman luego para colaborar con unas revistas en Filadelfia y Nueva York, y él se nos va para Nueva York en busca de unos centavos. Inserten aquí la canción del norte es una quimera de Serenata Guayanesa. O cuando escuchen esto, imagínense que se fue para Nueva York en busca de unos centavos. Bueno, total que en estos años él se destaca por su labor como crítico literario, porque el tipo era un duro, realmente era muy bueno, y demuestra en esta faceta que tiene como un carácter muy incisivo, al punto que el tipo llega a ser como muy escandaloso en sus críticas. Y como siempre en la historia, el escándalo vende y alcanza como notoriedad. En 1840 publica en Filadelfia sus cuentos de lo grotesco y de lo arabesco. Y luego vendrían un éxito extraordinario con la publicación del Escarabajo de Oro en 1843. Le va a seguir en 1845 el poemario El Cuervo y otros poemas. Y aquí este hombre se encumbra en el Olimpo de los grandes escritores de su época. Y con esta obra él alcanza una reputación literaria fenomenal que conservaría hasta su muerte. 2 años después, en 1847, murió su esposa después de sufrir una larga enfermedad. Él llegaría a escribir también que esa enfermedad de Virginia convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Total que Edgar Allan se nos sumerge nuevamente en el alcoholismo. Se le suma ahora el consumo de drogas, según las malas lenguas de su época, particularmente la de un señor llamado Rufus Wilmot Griswold, que era un editor, que también era poeta y crítico literario, que este hombre odiaba a Edgar Allan Poe. Y después de la muerte de Edgar Allan Poe, lo tachó de adicto al alcohol y a los estupefacientes. Pero parece que todo fue como un invento de la malsana envidia de este hombre, del tal Rufus este. Total que en 1849 Edgar se compromete en matrimonio con Sarah Elmira Royster, y sus amigos dirían que el hombre estaba muy entusiasmado, que él estaba muy feliz con el futuro matrimonio, pero un día Poe desapareció y le perdieron el rastro. Total que el 3 de octubre de 1849 encontraron a Poe en las calles de Baltimore en un estado de delirio. Por cierto, que para entender un poquito el estado de delirio, yo les recomiendo la lectura de Delirio, una novela fantástica de la escritora colombiana Laura Restrepo. Entonces tenemos a un Edgar Allan Poe muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Entonces llega su amigo James Snodgrass y se lo lleva a Washington, al Washington College Hospital, y ahí es donde se muere el domingo 7 de octubre de 1849 a las 5 de la madrugada, según el parte médico. En los días que estuvo recluido en el hospital, Poe no fue capaz de explicar cómo había llegado a esa situación tan calamitosa en la que lo encontraron. Entonces, tampoco pudo explicar por qué llevaba una ropa, un traje que no era suyo. O sea, la ropa que tenía puesta no era suya. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. Míralo tú, tan lindo. La cuestión es que los informes médicos y el certificado de defunción de Poe se perdieron. De manera que para explicar la muerte del autor, los periódicos de la época dijeron que su muerte se debió a una congestión, dijeron que se debió a una inflamación cerebral, y esta congestión, esta inflamación cerebral era como la forma con la que se solía encubrir aquellas muertes, aquellos fallecimientos por unas causas vergonzosas como el alcoholismo en esa época. No, se murió de borracho, no, se murió de una congestión cerebral, quedaba más elegante, tú sabes. Edgar Allan Poe es conocido y reconocido a nivel mundial como el padre y el principal precursor del cuento moderno. Este hombre luminoso fue uno de los principales escritores de obras de terror y de ciencia ficción, y su influencia gótica es notable en los autores posteriores. Basta recordar, por ejemplo, el episodio número 23 de Pónganse a leer con Pedro Julio, que le dedicamos a Horacio Quiroga, donde mencionábamos la admiración del escritor uruguayo por Poe, porque es que Poe es considerado como uno de los más grandes y los más importantes representantes de la literatura universal.
Y esa importancia se la debemos a su estilo. Un estilo muy particular y que vamos a intentar diseccionar aquí de manera muy amateur. Ojo, porque yo no soy un especialista, yo insisto, soy un lector. No más que eso. El estilo literario de Poe fue revolucionario. De hecho, algunos críticos lo catalogan como un tipo de romanticismo oscuro, en donde abundan los poemas y los relatos de corta duración y las novelas y los ensayos. Su estilo marcó una importante diferencia en el cuento, al punto que se le considera hoy como el maestro del cuento corto, que para el momento Poe estaba considerado en su época como, Poe no, el cuento corto para la época de Poe estaba considerado como una expresión inferior en el campo literario. Qué cosa tan terrible, porque a mí me gusta mucho el cuento. Últimamente estoy leyendo mucho cuento. En sus obras encontramos mucho misterio. Aquí hay mucha muerte y todo está como enmarcado en una atmósfera macabra que provoca mucha ansiedad y hasta terror en el lector. Él tenía como una obsesión con los asesinatos, de manera que los asesinatos aparecen en su obra todo el tiempo y siempre son de lo más rocambolesco, como en los crímenes de la calle Morgue. Aquí no hay que fulanito le pegue un tiro, no, que es una cosa, tú sabes, insisto, rocambolesca. En su obra, los personajes parece que siempre tienen como miedo. Esa gente vive aterrada constantemente. Es como la gente esa como que le va a aparecer en cualquier momento un reggaetonero y le diga, oye, ya tú sabes y no sepan. Bueno, en esa angustia perenne vive esta gente en esos cuentos. También odian a alguien y se mueven por ese odio. Porque los personajes de Poe están obsesionados con esos sentimientos. Y también les obsesiona, fíjate tú, el autocontrol. Porque esta gente vive todo el tiempo pendiente de esto, pero parece que no es capaz de practicar el autocontrol. Un tema recurrente en la obra de Edgar Allan Poe es la venganza. Y ahí es donde esa frase archiconocida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que se repetía muchas veces en la serie El Chavo del Ocho, que es una gloria para mí, por cierto. Yo soy fan al punto que, mira, yo me sé de memoria algunos diálogos del Chavo del Ocho. Y mira que yo no memorizo nada. Algunas oraciones, pero no más que eso. Bueno, según el portal definición.de, la venganza, y aquí vamos a meternos con los términos, con la ñoñología, diría Daniela, de cosas muy importantes. La venganza es una reprimenda que se ejerce sobre una persona o un grupo de ellas por una acción que es percibida como mala o dañina. El sujeto que se siente afectado decide vengarse y concreta una especie de reparación por el daño. La venganza supone una compensación por el agravio recibido. La venganza, es una acción humana, absolutamente, y de ahí que sea tan interesante para los autores. A ver, no solo Edgar Allan Poe ha puesto la venganza en la primera línea de sus relatos. Si hacemos un ejercicio cortito, aquí recordaremos, por ejemplo, al Conde de Montecristo, de Dumas, o a Hamlet, de Shakespeare, y hay otro montón de obras, pero aquí vamos a observar la venganza desde la pluma del maestro del cuento en 3 de sus cuentos. Unos cuentos que a mí me volaron la cabeza y que son mis favoritos de él. Una vez hablando con un amigo, por cierto, de estos cuentos, me hizo caer en cuenta que lo que me atrae de esos cuentos a mí justamente es la venganza. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Voy a empezar por el principio. Vamos a arrancar con el cuento que me hizo llegar a Edgar Allan Poe. Porque resulta que el pequeño Pedro Julio veía poca televisión. A mí no me dejaban ver televisión de niño. Yo veía pocas cosas. Pero más que por seleccionar lo que veía, era más por las horas que podía pasar yo frente al televisor. Entonces yo tenía unas horas para ver televisión y yo podía escoger lo que quería ver en esas horas. Una de las cosas que yo escogía ver en esas horas era Los Simpsons. Y en el año 1994, en la 6ª temporada de Los Simpsons, en el episodio Lisa's Revival, o la rival de Lisa, que se llamó así en Latinoamérica, aparece Allison Taylor. Allison Taylor llega a la escuela primaria de Springfield y empieza a opacar a Lisa, que por cierto la voz original de Allison Taylor es la voz de Winona Ryder. Ídola total. Pero de tiempos inmemoriales yo a esta mujer la idolatro con ciega fe. Bueno, el chiste es que hay un concurso de dioramas en la escuela y el de Allison, que Lisa interviene maliciosamente para que pierda, está inspirado en El corazón delator de Edgar Allan Poe. Total que el pequeño Pedro Julio, mira, quedó
pero helado ante aquello. Yo tendría como unos 9 años. Y a mí yo siempre fui un niño como muy raro. Entonces aquello me llamó mucho la atención. Yo me quedé fue pensando en el diorama y en el corazón delator. ¿Y de quién era ese corazón delator? ¿Y quién era ese tal Edgar Allan Poe? Y ni corto ni perezoso, yo me empujé para la Biblioteca Pública Central Armando Zuluaga Blanco de Cumaná, porque mi mamá trabajaba ahí al lado. Las oficinas de la Coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Sucre quedaban justo al lado de la Biblioteca Armando Zuluaga Blanco. Ya creo que no funcionan ahí, me parece. Si hay aquí algún oyente cumanés, por favor, échame el cuento, porque yo tengo mucho tiempo que no voy para allá. Bueno, la historia es que cuando yo encontré un libro donde estaba el cuento, yo me lo devoré. Pero dirán ustedes, ¿qué es lo que pasa en ese cuento que le causó tanta impresión a Pedro Julio cuando tendría como 9 años? Bueno, pues bien, gente, vamos allá. El corazón delator nos lleva a un apartamento donde vive un viejito que parece que tiene como cataratas, porque el autor no dice muy bien qué es lo que tiene, pero sí revela que tiene un ojo nublado y azulado, como si fuera un ojo de buitre, dice. Y un hombre más joven, que según el autor es un tipo como muy avispado, y dice que no se le escapa nada. Total que al hombre al viejito, le daba como ansiedad. Y él desconfiaba del viejito. Y después de espiarlo por 7 días, el 8º día, como la canción de Shakira, el tipo entra al cuarto del anciano y lo mata. El cuento no dice cómo. Así que aquí el lector deja volar su imaginación pensando en cómo lo mató. Yo en su momento pensé que lo había fichado con una almohada. Total que, bueno, porque tú sabes, no es víctima del melodrama de los 90. Total que entonces el criminal, como no sabe qué hacer con el cuerpo, procede a descuartizarlo y esconde los restos de este señor bajo la tarima del suelo. Porque ustedes saben cómo son esas casas en los Estados Unidos, que todo es como de cartón, todo es como de mentira, entonces hasta el suelo es falso. Bueno, un día los vecinos llaman a la policía porque nunca faltó un sapo en el edificio. Porque ellos dicen que escucharon un grito desgarrador en el apartamento. Entonces llega la policía, el asesino los hace pasar a la habitación donde está el cuerpo por partes del viejito. Y mientras lo interrogan, él por cierto dice que fue un grito que él profirió por una pesadilla que tenía. El hombre empieza a escuchar un sonido que va creciendo y creciendo y creciendo. El sonido es el sonido del corazón del finado que clama venganza. Sí, señores, venganza, venganza. Al final, aquí pasa algo como muy impresionante. Yo no se los voy a revelar, evidentemente. Yo los voy a dejar con la curiosidad después de haber narrado el 90% del cuento. Pero, mira, mi idea es que ustedes vayan y busquen esta historia y completen el 10% que faltaba aquí para terminar la cuestión. Esto no tiene pérdida. No tiene pérdida, pero bajo ningún concepto. Aquí la venganza es muy sutil. Y se representa como una venganza divina, como un resarcimiento que viene de lo alto, así como que azota la conciencia del victimario y que le lleva al castigo. Y los críticos han calificado este cuento de Poe como una obra de la narrativa gótica. Y que saltó a nosotros en enero de 1843 cuando se publicó en el periódico literario The Pioneer, aunque luego Poe lo republicó en el periódico Broadway Journal en agosto de 1845. Ahora vamos con otro tipo de venganza, una mucha más pasional, más humana. Ahora nos vamos a uno de los cuentos más curiosos de Poe, Hop Frog. Pero, ¿qué es lo que pasa en Hop Frog? ¿Qué es lo que pasa en este cuento? Que lo estamos metiendo aquí en esta apología de la venganza. Bueno, es que aquí hay una venganza planeada. Una venganza que es una puesta en escena en todos los sentidos. Hop Frog era un bufón de la corte de un rey que vamos a llamarlo un tipo, digamos, desagradable, por no decir otra cosa. Hop Frog era un enanito que en esa época, en otras épocas, en la época en la que está narrado este relato, pero en otras épocas, vayan y busquen Las Meninas y vean Las Meninas, por ejemplo, el cuadro de Velázquez. Era muy común que los reyes tuvieran enanos en sus cortes. Entonces imagínate tú. ¿Dónde estaba Amnistía Internacional y los derechos humanos en esa época? Bueno, no eso apareció después. En el cuento no se narra más allá de lo que, bueno, sabemos que es un enanito, es un bufón que está en la corte de este rey terrible y espantoso, y se nos cuenta, sí, que el rey abusaba de él.
porque él también era lisiado y lo tenían por tonto. Aparte que tenía como un problema con la bebida y entonces lo hacían beber y él se volvía como loco. Y esto me recuerda a mí como a una canción de Gualberto Ibarreto, la gloria de la música oriental, A Cuerpo Cobarde. Total que al pobre Hop Frog le toca aguantar todo tipo de vejámenes junto a otra amiga suya, que era otra bufona de la corte, que también tenía la misma condición médica que él. Eso se llama acondroplasia. Y ella se llamaba Tripeta. Un día el rey obliga a Hop Frog a consumir alcohol. Tripeta le ruega al rey que se detenga, pero el rey la empuja y la arroja al suelo y le tira una copa de vino en la cara frente a sus 7 ministros. Y estos tipos, que también eran tan desagradables como el rey, se ríen, pero a carcajadas sueltas. Y aquel acto de violencia hace que Hop Frog rechine los dientes. En ese momento es cuando empieza a planificar su venganza, porque los ministros le piden consejo para realizar una broma y Hop Frog, que de repente se pone como bueno y sano, recomienda organizar una mascarada, sugiriendo que el rey y los ministros se disfracen de orangutanes encadenados. A esta gente la idea le parece fenomenal, los pobrecillos de ellos. Total que bueno, montan el sarao y Hop Frog prepara los disfraces con camisas y pantalones ajustados y empapados de alquitrán y cubiertos de lino. Los encadena y los lleva al gran salón, donde asustan a la concurrencia. La gente grita despavorida y tal. Ven como que, ay, no son unos orangutanes, ahora son unas criaturas monstruosas. Pero ¿quién son? No, son como unos hombres disfrazados y tal. Total que ahí se genera como una confusión. La gente corre hacia las puertas e intenta escapar, pero el rey había insistido en que las puertas estuvieran cerradas y las llaves del salón las tenía Hop Frog. Entonces, en medio del caos, Hop Frog agarra la cadena y los amarra a otra cadena que venía colgada desde el techo, que estaba unida alrededor de los hombres disfrazados. Entonces, en ese tejemaneje, con unas poleas, utilizando unas poleas, hace que el rey y los 7 ministros suban y asciendan, y entonces quedan como por encima de la multitud, agarraditos ahí en la cadena esta, como una piñata. Entonces Hop Frog le dice a los invitados que todo esto es una broma, que si se acercan van a poder ver quiénes son esos orangutanes, y en ese momento vuelve el hombre a rechinar los dientes y acerca una antorcha a la cara de los hombres, que ya sabemos que tenían unos trajes que eran inflamables. Y hasta aquí les dejo esto también. Yo soy un tipo cruel, muy cruel. Pero es que si ustedes no han leído esto, yo no puedo contarles el final. De verdad que yo no puedo contarles el final. Yo espero que ustedes realmente busquen el cuento y descubran esto por sí solos, el final de este maravilloso cuento por sí solos. Edgar Allan Poe escribió este cuento hacia finales de su vida, por lo que algunos estudiosos han dicho que puede ser autobiográfico, situando al bufón Hop Frog como Poe. Y no podemos negar que existen algunos paralelismos entre ambos personajes. Hop Frog fue publicado en la edición de marzo de 1849 del periódico The Flag of Our Union. Pero estaba tan entusiasmado el autor que cuando lo terminó, él llega y escribe una carta a su amiga Annie Richmond y le cuenta: acabo de terminar un cuento que es la gloria, que esto me va a llevar, pero pues tú sabes, o sea, me van a pagar mucho por este cuento y a la gente le va a encantar. Él sabía la calidad de cuento que había escrito, él era consciente de eso, me parece brillante y fantástico. La historia, que puede que tenga su inspiración en un hecho real, que ocurrió en la corte del rey Carlos, el rey Carlos VI de Francia, que por sugerencia de un escudero, el rey y otros ministros del séquito real se vistieron de sátiros con ropas hechas de brea y de lino, como las del rey y los ministros del cuento. Pero en la historia de la corte francesa, solamente 4 hombres murieron abrazados por el fuego y el rey se salvó, a diferencia de Hop Frog. Ahora nos vamos con mi cuento favorito de Edgar Allan Poe, que nos relata una historia de venganza planificada con años. O sea, esto aquí le echaron cabeza, porque ya saben ustedes que la venganza es un plato que se come frío. Mientras más frío, mejor. Bueno, no me pongan mucho cuidado, eso no es muy cristiano que diga. Ese cuento que les estoy haciendo como este abrebocas es el barril de amontillado, que nos hace reflexionar sobre las veces que nosotros hemos sido crueles con la gente y los hemos humillado. Válgame Cristo. Mira, no vaya esa gente a vengarse de uno.
mucho cuidado. Dios nos libre. Dios nos libre de la venganza y de andar humillando a la gente. En este cuento nos vamos a Italia, en pleno carnaval. Aquí Montresor busca a Fortunato y lo busca para vengarse de él por una pasada humillación. Montresor se tropieza como por casualidad por Fortunato en la calle. Luego nos damos cuenta que no fue ninguna casualidad, que él andaba buscando ese tropiezo. Y entonces se muestra simpático y afable, y aprovechando que el tal Fortunato era un bebedor empedernido. Mira tú que se me está ocurriendo aquí hacer un episodio de borrachos en los libros. Sí, mira, lo voy a anotar por aquí, porque, esto está interesante. Bueno, total que Montresor invita a Fortunato a su casa para que pruebe un vino amontillado del que él acaba de recibir un barril. Total que se van los dos al palazzo de Montresor y hace que Fortunato baje las escaleras y descienda a las catacumbas del palacio. En el camino nos vamos encontrando como un escenario muy tenebroso, porque hay unas pinturas muy raras en las paredes. Y también hay unos huesos humanos. Y una cosa como... lo que hace la gente por beber. Mira, métese para allá. Entonces Fortunato sigue bajando y empieza a probar el licor. Y Montresor lo invita a meterse en una cripta que tiene como una entrada así como estrecha. Y lo peor es que esa cripta no tiene salida. Solamente esa puertita. Eso es para entrar y para salir. Por ahí. Una vez que tiene al hombre adentro, él le pasa una cadena por la cintura y lo amarra al muro. Entonces Fortunato, que está bajo los efectos del alcohol, piensa que el amigo le está jugando una broma. Pero no. El amigo Montresor empieza entonces a levantar un muro. Y Fortunato entiende que esto no es un chiste, que el hombre lo va a encerrar ahí. Entonces aquí también los he llevado al final del cuento, pero sin revelárselos. No se los voy a revelar. Esto es una gloria de historia en la que Edgar Allan Poe hace gala de su extraordinaria narrativa y de su pluma ágil, porque de verdad que es trepidante el cuento. En este cuento nos encontramos también el humor negro de Poe, que si lo juntamos con su ironía rampante, que según algunos críticos, esto es así como tiene como unos atisbos de sadismo, que viene siendo como generar dolor a otro para sentir placer uno. Eso es sadismo. El cuento fue publicado en 1846 y aún hoy sigue generando en los lectores sentimientos encontrados cuando se lee. Uno se mete en esas catacumbas con Montresor, hermano, y con Fortunato. Uno entiende las causas de uno, pero no lo justifica. Y uno se siente asfixiado como el otro y se arrepiente de las veces que ha maltratado a otra gente. Mira, este cuento a mí me voló la cabeza de adolescente cuando lo leí. Y a mí hoy me sigue generando mucha ansiedad porque lo pone a pensar a uno. Lo pone a pensar a uno sobre todo en eso que les decía. ¿Cuántas veces hemos maltratado a la gente? ¿Y qué consecuencias ha habido? Mira, hasta ahora ninguna, pero Dios nos libre. Si los invitan a probar un barril de amontillado en un palacio y los hacen bajar una escalera, no bajen. Mira, salgan corriendo de ahí. Se compran una cosita en la última lágrima. Pero no bajen, por favor. La última lágrima, por cierto, es una licorería que está enfrente del cementerio de Carúpano. Para el que no lo sepa. Bueno, Edgar Allan Poe es uno de los autores que yo leí con mucha efusión en la adolescencia. Y yo creo que este hombre marcó mucho de lo que yo soy hoy en día como lector. Porque me expuso a una literatura de calidad desde muy chamo. De manera que luego muchas de las cosas que a mí me recomendaban, aunque eran muy populares, a mí me parecían mediocres. O sea, si yo las comparaba con Poe, me parecían así como que, no. Me quedo con este señor y con lo que escribe y con lo que se parezca a esto. Con lo que tenga el nivel y la calidad de esto. De todas, es un autor que hay que leer, no importa la edad que se tenga. O sea, si alguien pasado los 50 aún no ha leído a Edgar Allan Poe, mire qué suerte tiene. Porque usted está por descubrir a un autor y a unos textos formidables que le van a alimentar el alma seguro y no lo van a engordar. Bueno, gente, aquí nos va a agarrar el sereno y después de recordar los cuentos de Edgar Allan Poe, a mí me dio como angustia. Así que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Aunque en mis notas me quedaron curiosidades de Edgar Allan, que saqué de la biografía El Nocturno Americano de Juan Alberto Conde, que es una de las joyas de mi biblioteca también, y que yo les quería compartir, pero bueno, ya veremos, quizá por un Patreon, pues. O ahora cuando le hagamos publicidad a este episodio, les comparta esas curiosidades. Voy a averiguar lo de cómo funciona el Patreon porque vamos a montarnos ahí. Bueno, ahora sí, nos vamos, pero yo renuevo, como siempre, la esperanza de haberles picado la curiosidad
con este autor y con estos cuentos que son oro molido. Pero antes de irnos, ya lo saben ustedes, les recuerdo la consigna: pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.